Buenos días, mi nombre es Oriana Meléndez y les voy a hablar sobre un tema de la psicología criminal, como lo es la psicopatía criminal. Para dar una breve introducción de lo que es la psicología criminal, según el actor Blackburn, la psicología criminal se ocupa de ayudar a explicar el delito y aportar medidas para su control. Con esto podemos decir que entonces la conducta delictiva es una conducta defensiva que sirve, entre comillas, para mantener el equilibrio, logrando a través de esta un cierto ajuste, pero que al fin y al cabo no resuelve el conflicto. Esto es una forma de organizar la experiencia del sujeto. Esto se toma como un síntoma y es su defensa a nivel psicológico. Entonces, pasando a la psicopatía criminológica, podemos decir que es la alteración de la personalidad caracterizada por el narcisismo, la impulsividad y las conductas de control y manipulación. Esta suele ser confundida con la sociopatía, pero existen ligeras diferencias que no siempre son perceptibles para la población normal. Entonces, las diferencias que podemos ver entre un sociópata y un psicópata son que una personalidad sociópata es consecuencia del entorno y una personalidad psicópata es considerada una predisposición genética. Ambos términos son psicológicos. O sea, son términos psicológicos que pertenecen al grupo de trastornos de personalidad antisocial. Los sociópatas tienen una personalidad espontánea, son generalmente personas violentas y todo esto es causado por traumas infantiles y abusos emocionales. Por otro lado, tenemos que los psicópatas tienen una personalidad muy calculadora, meticulosa y tienen la imposibilidad de sentir culpa. Esto se da por el bajo desarrollo del cerebro en áreas responsables por la regulación de las emociones. En la siguiente imagen vemos unas características de un delincuente psicópata o de una persona psicópata, como una persona que busca estimulación, tiene un estilo de vida parásito, sin autocontrol, precocidad antisocial, sin metas, impulsivo, antecedentes de menor, reincidente, y en esta me freno porque la reincidencia se trata de reiterar la culpa. Un delito que ya había cometido el sujeto, se encuentra culpable, vuelve a cometer el delito, el mismo delito, y entonces cuando se reitera la culpa sobre él, se reincide sobre el mismo. Es una persona promiscua, tiene relaciones cortas, tiene versatilidad delictiva. ¿Qué significa esto? El sujeto puede cometer diferentes tipos de crímenes, pero no es necesario, no necesariamente va a tener un patrón de tipos o características específicas sobre los mismos. Continuando, es una persona locuaz, encantador, narcisista. Esto es muy importante nombrarlo porque esto es un trastorno de la personalidad y se llama trastorno de personalidad narcisista y está entre los varios tipos de trastornos que podemos encontrar. Esto es un trastorno mental. Las personas tienen un sentido desmesurado de su propia importancia y una necesidad profunda de atención excesiva y admiración. Normalmente tienen relaciones conflictivas y una carencia de empatía por los demás. Entonces, como seguíamos diciendo, es un mentiroso patológico, es una persona manipuladora, no siente culpa, no tiene un afecto real, es cruel e insensible y sabe dónde hacer daño. Entonces, para manejar un poco algunos términos que creo son los más trascendentales a lo que la realidad, o nos trascienden un poco más a la realidad y nos marcándonos un perfil característico, podemos nombrar que el primer punto, como primer punto, el egocentrismo. Entonces, aquí el sujeto tiene la incapacidad de ver desde el punto de vista de la otra persona. Esto lleva muy bien a lo que es el narcisismo y es sentir que realmente son superiores al resto. Con esto tenemos que ver el yo superior. Mis prioridades o las prioridades del sujeto, si lo ve el sujeto, mis prioridades están por encima de todos los demás. Como segundo punto tenemos la ausencia de empatía, ¿verdad? Y si bien sabemos, la empatía es la capacidad de percibir lo que las otras personas sienten, desde la alegría hasta la tristeza, desde lo bueno hasta lo malo. Y al no existir esta empatía, entonces simplemente no habrá una compasión y los sentimientos de los demás simplemente quedarán a un lado. Y es lo que pasa con una persona psicópata. La necesidad de satisfacción personal, como tercer punto, y es que tienen una excesiva importancia a lo que quieren.
O sea, no les importa lo que los demás necesitan, sientan o piensen, no. Sino simplemente lo que ellos necesitan, sienten, piensen y quieren. Y esto los lleva a tener comportamientos muy, pero muy peligrosos. Tienen un encanto superficial porque, como ya dijimos, no tienen un afecto real. Entonces, ellos muestran una apariencia muy abierta y segura, muestran no tener miedo ni timidez, y todo esto lo van utilizando para entonces, de forma premeditada, poder adaptarse a cada persona y alcanzar sus fines o lograr sus objetivos con cada persona. Tienen una necesidad de control, tienen una tendencia obsesiva de querer dominar todo, todas las personas, las situaciones y que nada se escape de sus manos. Y haciendo esto entonces ejercen manipulación y mentiras sobre los demás. Diciendo esto, la psicopatía también abarca o comprende un estudio clínico donde encontramos la psicosis, que se caracteriza por un grado variable de desorganización de la personalidad, es decir, que se destruye una relación con la realidad y existe una incapacidad para el trabajo. El sujeto, el psicópata, entra en una etapa entonces de total aislamiento tanto psíquico como social. Luego nos encontramos con la esquizofrenia, que es uno de los trastornos más graves de la personalidad y que implica una desorganización en los aspectos intrapsíquicos de la profundidad, o mejor dicho, de tal profundidad que modifica su relación con el medio ambiente, con las personas que lo rodean. Luego nos encontramos con el retardo mental. Estas son limitaciones en la personalidad. Es decir, la capacidad intelectual del sujeto no se ha desarrollado lo suficiente para hacer frente a las exigencias del ambiente. Luego tenemos la personalidad psicopática. Esta es una alteración de la personalidad caracterizada por el narcisismo, la impulsividad y las conductas de control y manipulación, como ya lo habíamos hablado anteriormente. Según el Manual de Diagnóstico de Psiquiatría, está dentro de los trastornos de personalidad como un trastorno antisocial de personalidad. Luego tenemos la neurosis. Esta es una personalidad que permanece, o mejor dicho, la personalidad del sujeto, ¿sí?, permanece organizada desde el punto de vista social. Sus experiencias interiores de angustia no afectan en nada la conducta que ellos mantienen externamente. Y fácilmente el individuo puede distinguir entre experiencias subjetivas y experiencias reales. Y como por último tema, tenemos los trastornos convulsivos. Entonces aquí la personalidad epiléptica no presenta factores o disposiciones criminales por el solo hecho de presentar trastornos en la actividad electrofísico-química de las células del cerebro que producen la descarga psicomotora. No, sino que existe en la historia del epiléptico, en la historia de una persona epiléptica, una serie de problemas psicosociales que lo conducen en un determinado momento, ¿verdad?, a realizar una conducta antisocial. Queremos dejar claro que no es lo mismo que una persona tenga una característica o algunos rasgos de psicopatía a que tenga un trastorno de personalidad con una base estructurada de psicópata. Pues todo, esto es un pequeño resumen realmente de todo el tema tan extenso que es. Y bueno, espero que les haya gustado, les haya servido. Muchísimas gracias.